tengo el agrado de recibir la invitación de la Clínica de las Emociones para eh, compartir con ustedes mi reflexión, mi opinión y mi sentimiento a las cartas que ustedes de manera muy amable y con mucha confianza nos escriben, ¿no? Es así que hoy voy a comentar la carta que nos escribe Indy. Y con esto quiero otra vez recordarles lo importante que son sus cartas, cartas que ustedes nos cuentan sobre ustedes, sobre algo que les sucede actualmente o algo que les pasó hace muchos años o algo que tiene que ver con un ser querido, algo relacionado a su vida amorosa, a su vida amical, a su vida laboral, a la vida de los seres que están alrededor de ustedes, en fin, temas hay miles, ¿no? Y por ende nos ayuda mucho a todos, nos ayuda a nosotros a poder contribuir desde nuestra mirada profesional, de psicólogo, de psicoterapeuta, de orientación psicoanalítica, y también a aquellos que están del otro lado escuchando lo que comentamos acá, nos ayuda mucho para poder poner un granito de arena, es un granito, un granito, un granito, que va a ser algo grande, para poder al final de cuentas, vivir en una sociedad mejor, ¿no? En una sociedad donde podamos entender lo que sentimos, entender lo que nos pasa, poder estar mejor con nosotros mismos. Yo sé que hay situaciones de, de pobreza, de perder el trabajo, de no tener las herramientas económicas, de desesperación, de angustia, concreta todo el tiempo, ¿no? De no saber cómo voy a alimentar el próximo mes a mis hijos, de cómo voy a pagar la escuela, la universidad. Eso es algo real. Eso no es un miedo irracional. Eso es algo real y que angustia mucho, mucho, mucho. Y sí, hay que, ¿no? Esperemos que hayan estados, hayan gobiernos que puedan sostener de manera más real, de manera más más legítima, toda esta problemática que viene desde hace muchos años, ¿no? La pandemia lo visibilizó, nada más. Sin embargo, nuestra mirada aquí, que tiene que ver con lo emocional y con lo mental, también es importante, también ayuda, también es algo que tenemos que considerar y que trabajar en ello. Son dos cosas diferentes. Lo económico, lo social, lo que va más allá, fuera de las cuatro paredes de nuestra casa y desde nuestra individualidad, eso es importante. Y también es importante ver cómo estamos, cómo manejamos nuestras emociones, qué es lo que realmente sentimos, entender por qué nos sentimos tan solos o tan solas o tan amargados o tan furiosos, o por qué todos los días quizás estamos con la cara larga o con mucho miedo o con un llanto, digamos, podemos decir innecesario o sin motivo. De eso nos encargamos acá. Entonces, yo hoy día voy a leer la carta que nos escribe Indy. Le agradezco inmensamente a Indy por tener la confianza. Y cuando hablo de la confianza es algo muy importante. Confiar en alguien, creer en alguien, colocar un poco de mi ser en otra persona, en este caso Indy, de contarnos de su mundo interno, así como esa confianza que tienen que tener los hijos en los padres, que tiene que haber una confianza mutua en la pareja. También por eso agradezco y reitero y hablo de lo importante que es confiar en el otro. Y hablando de los padres, de la maternidad, que hace poco ha sido el Día de la Madre, algo que es muy importante en esta vida es poder hacer que nuestros hijos confíen en nosotros y nosotras. Eso es bien importante en lo que es la maternidad y la paternidad, en sí la parentalidad.
es algo crucial para luego confiar en uno mismo, para confiar en un otro, para instaurar las bases de la seguridad, de la autoestima, de la validación, etcétera. Y nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto confían mis hijos en mí? ¿Qué tanto confía mi pareja en mí? ¿Qué tanto confío yo en la pareja? ¿Existen personas alrededor mío a quienes yo pueda confiar algo o sentirme contenida, protegida, sostenida? Eso va muy de lado con la dependencia, es otro tipo, es otra cosa. Es saber que va a haber un otro ahí en algunas situaciones, en algunos momentos, que pueda estar a mi lado. Muy valioso es eso y preguntémonos, les dejo esa tarea para ustedes esta semana. ¿Ustedes confían? Y la gente, sus hijos, sus parejas, sus hermanas, sus hermanos, ¿confían en ustedes? Bueno, y pasamos entonces a leer la carta de Indy. Indy dice, he pensado mucho de dónde salen tantos problemas y pobreza. Me di cuenta que todo empieza desde el momento que recibimos atención y valor. Mientras menos atención uno aprenda, ¿qué? Mientras menos atención uno aprenda, menos, mientras menos atención uno aprenda, menos será su capacidad de entender. Hace años he pensado porque no puedo ser autónoma y segura para mí misma, y eso ha sido una pena en mi día a día. Soy muy capaz e inteligente, pero por alguna razón me rindo rápido y los cambios me causan ansiedad y angustia. Mis experiencias de mi infancia fueron crueles e indiferentes, y yo aprendí a hacer eso conmigo misma, como una forma de vida. Entonces, doctora, me llegó una oportunidad de no sufrir de recursos físicos para independizarme, pero tenía un pobre sentir, pensar y entender. Me costaba salir de este hábito de ser indiferente y querer aprender. Lloré porque es como una cárcel y salir de eso es como volver a nacer. Hoy tengo 40 años, doctora, y de alguna manera soy dependiente aún. Gracias por responder. Sí. Eh, lo primero que me lleva a pensar la carta de Indy es que ella, ella se está mirando, ¿no? Ella se está mirando, está buscando un entendimiento, una razón de quién es hoy en día, de por qué siente esto, por qué siente lo otro, por qué le ha ido así o asá. Y es importante eso. Es bien importante, ¿no? Desde ahí es muy valioso, Indy, que tú, me parece que en los últimos años, ¿no? O en los últimos meses has empezado a quizás seguir este programa de Internet como otros similares, donde te ha llevado a preguntarte quién eres, qué sientes, qué te ha pasado, qué te viene pasando durante muchos años, ¿no? Y es valioso, no es fácil. No es fácil porque abre capas que siempre estuvieron cerradas y estuvieron cerradas, encapsuladas para protegerse, para quizás no caer en una depresión muy dura, muy profunda. Para en algunos casos diría yo hasta me atrevería a decir, no estoy hablando de indie, de manera general, para no caer en una locura, ¿no? Para no poner mi vida en riesgo, para no sentirme tan frágil, tan vulnerable, tan a flor de piel, tan expuesta, tan desnuda. Entonces puse capas, puse personajes, puse un guión sobreimpuesto, ¿no? Y porque hubieron razones para tener que hacer eso. Entonces la psicoterapia, que me da la impresión, Indy, escucha este programa o similares, o va a psicoterapia, te está empezando a abrir, a mover una capa y otra para mirar quién es ella. Y como les digo, no es fácil y por eso tenemos que estar acompañadas. Tenemos que tener una experiencia de psicoterapia individual o grupal eh, donde podamos seguir abriendo esas capas. Porque ¿qué sucede? Que muchas personas que escuchan este programa han avanzado muchísimo y les ha ayudado enormemente, enormemente.
Sin embargo, también sugiero que en algún momento de sus vidas recurran a una psicoterapia personal para indagar, ¿no? Para seguir indagando en aquello que está detrás, en aquello que está ahí guardado, en aquello que está escondido, en aquello emocional, en eso vulnerable, en eso frágil, y que solo se va a poder abrir, solo se va a poder entender mejor en un espacio de psicoterapia. Entonces, dice, voy a volver a leer la carta de Indy de manera pausada para poder seguir analizando, ¿no? Dice, he pensado mucho de dónde salen tantos problemas y pobreza. Me di cuenta que todo empieza desde el momento que recibimos atención y valor. Claro que sí. O en el momento que recibimos atención y valor. Es decir, todo empieza en el inicio de la vida. Algunos investigadores científicos de la salud mental y emocional dicen que en los meses previos al nacimiento ya empieza a haber una suerte de memoria psíquica de aquello, o sensorial más bien, ¿no? Sensorial, de aquello que le está pasando a la mamá que carga al bebé, a la mamá, a lo que vive la mamá, a con quién está la mamá, a las angustias, las ansiedades, los miedos, etcétera, de esta mamá, ¿no? Entonces sí, como dices tú, Indy, esto empieza desde mucho tiempo atrás, desde que recibimos atención y valor, o desde que no lo recibimos, también, no desde que recibimos. Empieza lo que somos hoy, cómo sentimos, cómo reaccionamos, cómo nos seguimos escondiendo, protegiendo, cuidando, o quizás respondiendo, atacando, eh, o actuando de manera impulsiva, agresiva, ¿no? Donde todos sentimos que nos atacan, donde siempre estamos a la defensiva. El inicio de todo esto no es hoy día, 16 de mayo del 2023, esto inicia mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy vemos el mundo? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo lo vemos, lo sentimos en la mente, en el cuerpo, en las emociones? Empieza desde miles de días atrás. ¿Cómo fue eso? ¿Violento? ¿O más calmado? ¿O con más confianza? ¿O con más amenaza? Claro que influye en cómo hoy yo recibo las cosas, cómo las recibo y cómo las doy. Entonces dice, hace años he pensado, ¿por qué no puedo ser autónoma y segura para mí misma? Y eso ha sido una pena en mi día a día. Soy muy capaz e inteligente. Y qué bueno que reconozcas, Cindy, que eres capaz y que eres inteligente. Está muy bien. Pero por alguna razón me rindo rápido y los cambios me causan ansiedad y angustia. Por alguna razón me rindo rápido, dice, ¿no? Y los cambios me causan ansiedad y angustia. ¿Qué pensarán ustedes que están ahí escuchando esto? ¿Por qué alguien dice, por alguna razón, me rindo rápido, me rindo rápido? Por alguna razón me rindo rápido. Es decir, no tengo suficientemente fuerza, no tengo suficiente fuerza, suficiente perseverancia, suficiente seguridad, porque ya me siento amenazada, porque ya me siento atacada, porque por alguna razón, a pesar de ser muy inteligente, muy capaz, hay un elemento emocional donde hay mucha fragilidad, donde hay mucho miedo, ¿no? Y a pesar de que hoy tienes 40 años, de que hoy has logrado cosas, de que hoy eres una adulta, por algunas razones que seguro tienen que ver también con miedos de tu infancia, con soledad de tu infancia, con no haber sido sostenida, comprendida, escuchada, que ha dejado ahí con todos los miedos, con todos los sustos, con una fragilidad y una soledad todavía en carne viva, ¿no? Entonces, hoy en día, frente a algunas situaciones diferentes, nuevas,
vuelves a sentir la misma amenaza de toda la vida, vuelves a asustarte, ¿no? Por eso es que necesitas que no hayan cambios, necesitas tu misma rutina, necesitas que las cosas estén como tú las conoces, porque ya fue muy doloroso, fue muy doloroso, fue muy perturbador, te sentiste muy sola cuando había muchos cambios, ¿no? Cuando había muchos cambios y no tenías a quién recurrir y por ende te sentiste muy desprotegida, ¿no? Por algo es que necesitas las rutinas, los cambios te amenazan. Mis experiencias de mi infancia fueron crueles e indiferentes, y yo aprendí a hacer eso conmigo misma, como una forma de vida. Claro, ¿no? Sí. Por eso decía que me parece que tú, eh, eh, que seguramente estos espacios acá que tenemos en línea, como otros similares, también profesionales, y te pueden haber ayudado para entenderte, ¿no? Para entender. Porque sí, concuerdo con lo que tú dices. Dices, eh, entonces, doctora, me llegó no, dices, mis experiencias de mi infancia fueron crueles e indiferentes, y yo aprendí a hacer eso conmigo misma, como una forma de vida. Claro, tú fuiste y sigues siendo un poco cruel contigo misma, indiferente, me parece, ¿no? Me parece. Porque claro, esto, como bien dices también, no se origina hoy, se origina en la temprana infancia, se origina cuando has sido muy chiquita, cuando sí necesitaste sí o sí o sí o sí de un otro que te acompañe, que te lea, que se ponga en tu lugar, que sienta lo que tú estás sintiendo, que se acomode a ti. Y no pudo, no existió eso, no hubo, ¿no? Entonces te quedaste desvalida. Y claro, eso que tú luego le das la palabra de una infancia cruel e indiferente, pues lo copiaste contigo, ¿no? Te identificaste con eso, lo copiaste. Y ahora hay que aprender a ser amable contigo, hay que aprender a ser acogedora contigo, sostenedora y amable contigo. Entonces, doctora, me llegó una oportunidad de no sufrir de recursos físicos para independizarme, pero tenía un pobre sentir pensar y entender. Me costaba salir de este hábito de ser indiferente y querer aprender. Ajá. Lloré porque es como una cárcel y salir de eso es como volver a nacer. Tengo hoy 40 años y de alguna manera soy dependiente. De alguna manera eres dependiente, de alguna manera. Es muy interesante la carta de Indy porque, como ustedes han escuchado, es una persona que yo pongo mis manos al fuego que ella ha hecho terapia o viene escuchando los programas de la Clínica de las Emociones, de la doctora Carmen, entonces ya tiene una comprensión de cómo es ella. Y eso ha ayudado mucho, totalmente, ha ayudado muchísimo. Pero hay una tarea adicional y es hay una tarea adicional que es la segunda parte para hacer un quiebre, ¿no? Para, para, para para continuar esta reflexión, para continuar en, en el desarrollo de Indy, ¿no? En tu desarrollo, Indy, para seguir. Y es, eh, y es dejar de pensar mucho ahorita, dejar de analizar tanto y más bien analizar o más bien dejar sentir, empezar a sentir, a dar un espacio a cómo te sientes, a cómo te has venido sintiendo, a las emociones que todo esto ha dejado. Pero este tramo es muy importante hacerlo acompañada y acompañada de una psicoterapia
individual y o grupal también diría. También grupal, ¿no? Por un grupo que se consolide, que se acompañen, dirigido por una profesional, por supuesto, ¿no? Sí, eso es mi recomendación, Ine. Efectivamente hay un aspecto tuyo donde como que todavía no reconoce, ¿no? No te reconoce porque quizás esperas que otros te reconozcan. Hay un lado que muy comprensiblemente necesitas que te validen, que te reconozcan, necesitas quizás si pudiéramos hacer magia, regresar a aquellos primeros meses de vida, primeros años de vida, para que sí, ahí sí te reconozcan, se pongan en tu lugar y desde ahí construir, ¿no? Construir tu autenticidad, construir, creer en ti, construir la confianza, construir la suficiente solidez. Pero hoy se puede hacer esto. Has empezado a hacerlo, eh, vas bien, pero sugiero que haya un espacio más individual para trabajar en ti. Eso es lo que quiero decir. Y finalmente, te agradezco otra vez, Cindy, por tu carta. Y finalmente, para terminar, Paulina Miralles, quien es la coordinadora académica del espacio de la Clínica de las Emociones, nos cuenta que este sábado 20 de mayo a las 5 de la tarde va a haber un taller virtual que se llama Aprende a mirar tus emociones. Muy bonito. Aprende a mirar tus emociones. Muy válido, recomiéndenlo. Llamando a los teléfonos de la Clínica de las Emociones, ustedes pueden tener mayor información. Y también hay otro taller que lo va a dictar el viernes 19 de mayo a las 9 de la mañana presencial. Uy, esto va a volar por nuestras queridas Ivonne Mercado y María Angélica Quijano, que son unas tromes en lo que es la constelación familiar, son buenísimas. Ellas van a dictar un taller presencial que se llama Gracias Mamá por la Vida. Viernes 19, 9 de la mañana, pocos limitados. El de la autora Claudia Flores, psicóloga psicoterapeuta, es el sábado 20 a las 5, por Zoom. Excelente, ¿eh? Gracias, Paulina, por esta información. Gracias por permitirme hoy estar junto con todas las personas que en este momento me acompañan, como también con aquellas que luego van a escuchar esta grabación. Y agradezco a la Clínica de las Emociones por la invitación que me brindan y la confianza en que me dan para yo poder acompañar y poder dar una lectura desde mi experiencia de profesional y de vida sobre las cartas que ustedes nos dan. Yo también soy psicóloga, como les decía, y hago psicoterapia. Y bueno, llamando a la Clínica de las Emociones, les pueden dar información sobre mi trabajo. Bueno, muy amable, buenas tardes, que pasen un bonito martes y una bonita semana.